ver los códigos alfanuméricos, los formatos para los números reales, y también el día de mañana hay que tomar la prueba de entrada. Entonces, nos hemos quedado justamente viendo lo que es un código alfanumérico. Son códigos que nos permiten representar no solamente cantidades numéricas, sino ahora sí ya caracteres típicos de un alfabeto, así como también poder tener combinaciones que representan códigos, órdenes para la computadora, como por ejemplo cuando presionamos la tecla Enter o cuando hacemos un cambio de línea o cuando de repente la computadora intercambia señales con una impresora para que se lleve a cabo el proceso de impresión. Estos códigos permitieron eso. Uno de los primeros códigos que se diseñaron, por ejemplo, fue el código llamado EBCD. Como una especie de código BCD ampliado. Este código utilizó 8 bits y con 8 bits se disponía ya de 256 combinaciones diferentes. ...256 combinaciones... donde se estaban incluidas, por ejemplo, los números enteros de 0 hasta el 9, las letras del alfabeto mayúsculas, minúsculas y algunos caracteres. Se reservó muchas combinaciones para el futuro, pero este código fue utilizado en los primeros computadores que eran grandes, denominados mainframe, y fue desarrollado por IBM. Sin embargo, este código no tuvo acogida. De alguna manera no era libre. Por lo tanto, fue reemplazado rápidamente por el código ASCII, que es el que utilizamos aún hasta el día de hoy. A ver, el código llamado ASCII viene de este nombre completo en inglés y significa el código estándar o normalizado americano para el intercambio de información. Este código entonces permite también codificar cantidades numéricas, letras, caracteres especiales, pero al inicio no tuvo combinaciones reservadas para el futuro. Generalmente la mayoría de las combinaciones fueron definidas desde un inicio. Este código ASCII resultó como un acuerdo de varias empresas que ya estaban en el ramo del diseño de hardware de computadoras, tarjetas, así como también en el diseño de software. Entonces, inicialmente el código ASCII se diseñó utilizando 7 bits. Y así se le denomina, ¿no? Código ASCII de 7 bits. Entonces, con 7 bits ya se disponía también de 2 a la 7, 128 combinaciones. Entonces, empieza a ser utilizado no solamente para codificar información, sino también para poder intercambiar datos entre equipos. Dos equipos fabricados en diferentes países, si es que utilizaban el código ASCII de 7 bits, podían intercambiar información. Los datos se envían mediante combinaciones de unos y ceros, pero si el acuerdo es que van a utilizar ASCII,
cualquier receptor podría decodificar cada combinación que recibía. Entonces, es acogido por los diversos fabricantes de hardware y se convierte en el código alfanumérico estándar para poder almacenar información, intercambiar datos y también para llevar a cabo algunas operaciones aritméticas. En esta tablita se resume las combinaciones para el código de 7 bits. A ver, en general, en este código, las dos primeras columnas se designan para códigos llamados no gráficos o que no se pueden visualizar en una pantalla. Códigos como, por ejemplo, para generar un sonido, bell, o la combinación que corresponde al enter, CR o retorno de carro, así como también señales que eran intercambiadas por equipos como la señal ACK, que intercambia una impresora con una computadora. Este código entonces se generó de esta manera, ¿no? Es un código de 7 bits, los 3 bits más significativos se representan acá como B5, B6 y B7, y con 3 bits nos da lugar a 8 combinaciones que son la codificación para estas columnas. Y luego los 4 primeros bits permiten generar 2 a la 4, 16 filas, y esas son las codificaciones. Y de esa manera, intercambiando cada fila con cada columna, se genera el código del símbolo, que tenemos acá en total 128. Por ejemplo, arroba está en esta columna, ¿no? Entonces ponemos los bits más significativos en ese orden, arroba, donde este 1 corresponde, por ejemplo, al bit 7, ahí está la posición, y luego también está en la fila, donde esos 4 bits que codifican cada fila es igual a 0. Este sería entonces el bit de su 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el bit 7. Y nosotros esto, bueno, en decimal sería el código, por ejemplo, en decimal el equivalente sería 64. Y en hexadecimal sería 40, ¿no? En base 16. Esta combinación corresponde al carácter arroba. Entonces en ASCII, las 32 primeras combinaciones son caracteres no gráficos, no se visualizan en un monitor, pero el resto sí. Por ejemplo, acá está la columna para codificar los números que van desde el 0 hasta el 9 en forma consecutiva. En hexadecimal sería, por ejemplo, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, hasta 3.9 en hexadecimal. Y luego hay caracteres como 2 puntos, punto y coma, menor, igual, mayor e interrogación. Y acá están estas 4 columnas para las letras del alfabeto, empezando con la A mayúscula, también en forma consecutiva. La A mayúscula se codifica en hexadecimal como 41, 42, y así en forma consecutiva hasta la letra Z, ¿no? Acá no está incluido, por ejemplo, la ñ. La ñ resulta de una combinación especial y se agregó posteriormente. De igual manera, no existe la letra Ch, ni tampoco la doble L directamente. En las últimas 2 columnas están las letras minúsculas también, desde la A minúscula, que correspondería, por ejemplo, en hexadecimal a 61, 62, así hasta la letra Z.
Y por acá estamos, tenemos esta columna para caracteres como por ejemplo la barra espaciadora o el espacio en blanco. Estos caracteres como el carácter almohadilla, dólar, y así. En total se representaron o se codificaron las 128 combinaciones. En la primera versión del ASCII que existe, por ejemplo, no hay las letras griegas, no hay símbolos aritméticos como el símbolo de una integral. Hay varios caracteres que se requieren y que no eran considerados al comienzo. Y sobre todo cuando viene la explosión de Internet, donde era necesario agregar otras codificaciones. Sin embargo, este código sirvió para que se desarrollara el hardware. Se desarrollaron muchos computadores compatibles, teclados que tenían, por ejemplo, 101 teclas, y ahí estaban los símbolos que corresponden a estos caracteres. Pero al ver la necesidad que era necesario tomar en cuenta más combinaciones, se consideró un bit adicional y se diseñó el código ASCII de 8 bits, denominado también código extendido o ASCII extendido. Entonces, con este código ya, al disponer de 8 bits, se generan 256 combinaciones. Entonces, este código incluye el código de 7 bits y luego agrega más combinaciones, como por ejemplo estos símbolos que observan acá, así como también algunos vocales acentuadas, algunas letras griegas que forman parte del código ASCII. Además, también se incluyó unos procedimientos para agregarle cierto nivel de seguridad a la información mediante el llamado bit de paridad. Entonces, los caracteres representados en ASCII de 7 bits podrían utilizar el octavo bit también para generar un tipo de paridad, una paridad par o una paridad impar. La paridad se refiere básicamente a que quede definido el número de bits en estado 1. Si es que el número de bits en una combinación o en grupo de datos es un número par, los que corresponden al estado 1, entonces se le define como paridad par. Pero si más bien el número de unos en una representación contiene un número impar, se le denomina paridad impar justamente. Entonces el ASCII también fue utilizado para guardar o transmitir información con un tipo de paridad. Entonces actualmente utilizamos esto en nuestras aplicaciones standalone cuando trabajamos en forma personal con una computadora. Pero ya cuando nos conectamos a internet utilizamos otro código alfanumérico que incluye más cosas, pero que también tome en cuenta el código ASCII, lo incluye. El código ASCII no ha sido dejado de lado. ¿Sí? Entonces, este código denominado Unicode es utilizado en internet y se aseguraron de que ahora sí no haga falta combinaciones. Profesor, disculpe. Unicode utiliza 16 bits y con 16 bits se pueden dar esta cantidad de combinaciones. 65.536 combinaciones diferentes. Entonces, Unicode incluye el código ASCII, es decir, las 256 combinaciones corresponden al ASCII de 8 bits. Y ahí están los datos que hemos mencionado, los números, el alfabeto que utilizamos para las letras minúsculas, mayúsculas, caracteres comunes, combinaciones que son órdenes para un microprocesador que debe ejecutar, pero además también se han incluido símbolos de otros alfabetos, como el alfabeto árabe, coreano,
alfabetos asiáticos, también a algunos alfabetos europeos, porque incluye o da la posibilidad, según esta cantidad de combinaciones. Entonces, en Internet, todas las aplicaciones básicamente utilizan este código alfanumérico. Ahora, ¿cómo se distribuyen los datos en Unicode? A ver. Acá tenemos algunos rangos utilizando el sistema hexadecimal. Por ejemplo, de este valor inicial a 00FF, que son 256 combinaciones, corresponden al ASCII de 8 bits. Y luego a partir de esta combinación 1000 en hexadecimal, son para estos alfabetos: latín, griego, hebreo y arábigo. A partir de la combinación 2000, corresponden a algunos símbolos que utilizamos, símbolos de puntuación, también símbolos matemáticos, símbolos técnicos y algunas figuras geométricas. De igual manera, a partir de la combinación 3000, es para estos alfabetos chino, japonés, coreano. A partir de la dirección 4000 se ha dejado libre para usos futuros, y así están distribuidos hasta la última combinación que corresponde a esta, ¿no? Que sería los 16 bits en 1, o en hexadecimal sería 4 dígitos hexadecimales para, para símbolos o caracteres especiales. Acá observamos, por ejemplo, en total 32 columnas y esta cantidad de filas. Acá están incluidas, por ejemplo, todos los símbolos del ASCII, está el arroba. ¿Cómo formamos cómo hallamos el código de cada uno de estos caracteres? A ver, sería como hacer una especie de suma en hexadecimal de cada columna con cada fila. Por ejemplo, acá si sumamos 00 con 0040, el resultado es 0040, que corresponde al carácter arroba. A ver, por ejemplo, tenemos el carácter arroba. Entonces haríamos esta operación, sumamos en hexadecimal el valor de esta columna con el valor de la fila. Eso nos devuelve en hexadecimal 40. Esa 40 es el mismo que la codificación que le corresponde en ASCII. Y de acá cada dígito hexa lo pasamos a binario utilizando 4 bits y nos van a quedar exactamente los 16 bits. A ver, así sería para el número 4 y finalmente para el 0 menos significativo. Ahí está, en total 16 bits. Por ejemplo, la combinación que corresponde a la letra B mayúscula. A ver, entonces tendríamos que sumar el valor que tiene la columna, que es 0,2, con el valor que tiene la fila, que también es 40, ¿no? Y eso nos devuelve en hexadecimal 0042. Y 42 es el código que le corresponde en ASCII a la letra B mayúscula. Entonces, actualmente las aplicaciones de software, los lenguajes de programación, toman en cuenta Unicode
para poder empaquetar los datos o para poder codificarlos o decodificarlos. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Sí, profesor, disculpe. Escucho. El código ASCII original entonces se usaba transmitiendo de 8 bits en 8 bits por el bit de paridad que se añadía. Sí. El código ASCII extendido fue utilizado también para poder guardar los datos con una paridad definida, ¿no? Por ejemplo, el carácter C en ASCII de 7 bits se codifica de esta manera, utilizando el formato hexadecimal. Si lo llevamos a binario, sería de esta manera. Ahí están los 7 bits. Entonces, si este dato yo quiero almacenarlo con paridad par, debo agregarle un octavo bit que va a ocupar esta posición. Pero ese bit puede ser 0 o 1, pero en este caso, como quiero guardarlo con paridad par, ese octavo bit debería ser 1, para que haya 1, 2, 3, 4 unos, es decir, un número par de unos. Y ahí están los 8 bits. Y así se guardaba este dato, por ejemplo, este carácter que corresponde al carácter C. Entonces se podía definir para que todos los datos que se guarden en la memoria o en el disco duro de la computadora, todos se podían guardar con la misma paridad. Entonces, este grupo de 7 bits pasaban por un circuito que podía generar el octavo bit. Y luego este se agregaba al conjunto y ya se tenía 8 bits con la misma paridad y así se guardaba. Cuando se hacía alguna aplicación, se verificaba la paridad. Y si algún bit cambia de estado, si cambia este 1, por ejemplo, pase a ser 0, ya no correspondería a la paridad, ¿no? Porque ahora quedarían 3 unos solamente. Entonces, el ASCII extendido, aparte de que permitió tener combinaciones para más caracteres también, se utilizó para guardar los datos con el bit con paridad, ¿no? ¿Ok? Entiendo, profesor. Muchas gracias. Listo. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Ok. A ver, entonces ya ustedes saben codificar, por ejemplo, datos enteros con signo, como estos, en signo magnitud, complemento a 1, complemento a 2, donde esos datos hay que codificarlos indicando la cantidad de bits que se van a utilizar. ¿Okay? En ASCII ya se pueden codificar, además de números, por ejemplo, letras, y caracteres como este puntito, arroba. Esta dirección de correo, por ejemplo, lo podemos tener almacenado en una memoria digital y cada uno de los caracteres va a tener su respectiva combinación. Por ejemplo, la letra I, los números, utilizando ASCII de 7 bits, el número 2 se va a codificar así. De igual manera, 0 se va a codificar utilizando el código ASCII de 7 bits o el código ASCII de 8 bits. Y así es como se guardarían en la memoria cada
carácter o cada dígito ocupa una posición de memoria, ¿no? El 2 ocuparía una posición donde están los 8 bits, el 0 también, y así cada carácter. El puntito también tiene una codificación. De igual forma, los códigos BCD permiten codificar cantidades numéricas, números enteros, utilizando para ello 4 bits. Se pueden codificar directamente números de una cifra, 2 cifras o de repente de más de 2 cifras. Los códigos BCD, sobre todo el BCD natural, se utilizó para hacer algunas operaciones aritméticas por la facilidad de poder generar o representar cada cifra decimal, y luego también el resultado se podía llevar a decimal. Obviamente que tenía que hacerse acá un ajuste para tener la respuesta en el mismo formato en BCD natural. Entonces, para hacer operaciones aritméticas se pueden hacer en BCD natural, se pueden hacer en complemento a 2, ¿no? Y también algunas operaciones se pueden llevar a cabo en ASCII. Por ejemplo, lenguajes de programación como Assembler pueden hacer operaciones trabajando en ASCII, pero hay que hacer un ajuste ahí. Hay una instrucción justamente para hacer el ajuste y tengamos el resultado correcto. Entonces, con esto terminamos de revisar los códigos binarios más usados para poder codificar y decodificar información. Luego vamos a hacer algunas aplicaciones, sobre todo para hacer operaciones aritméticas en BCD natural, porque ya lo hemos visto en complemento a 2. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos ahora a continuar viendo los métodos para codificar números reales. Hasta ahora nos hemos ocupado de los enteros, pero debemos ahora pasar al siguiente nivel de poder representar números reales. A ver, entonces, los dígitos binarios también nos permiten poder representar números reales y también incluir al signo. Ahora se ha desarrollado unidades especiales, unidades aritméticas particulares, que se usan para hacer operaciones aritméticas con números reales. Esas unidades suelen denominarse FPU o unidades de punto flotante, donde los datos se representan justamente en un formato llamado de punto flotante. Y estas unidades pueden tomar los datos codificados en estos formatos en punto flotante y hacen la operación a una gran velocidad. Estas codificaciones facilitan o han facilitado el desarrollo de aplicaciones como utilizadas en diseño gráfico. A ver, un número real todos sabemos que tiene una parte entera y tiene una parte fraccionaria, y la separación viene a ser el punto. En general, ese número real con parte entera y parte fraccionaria se puede llevar a una notación donde indiquemos el signo, un parámetro que representa el número que se le llama mantisa, la base del sistema donde se representa el número real y un exponente. Estos 4 elementos son como un formato ya estándar o un formato científico para poder representar un número real antes de
codificarlo, pasarlo a unos y ceros. Entonces, un número real que puede estar en cualquier sistema de numeración, podemos estandarizarlo y ahí podamos tener claro qué parte del número es la mantisa, en qué base está, así como acá un entero que nos represente un exponente. Veamos este ejemplo. A ver, acá tenemos un número real, menos 13,625. Está en decimal. Si yo lo llevo a esta forma, en esta forma estándar o normalizada, se procura que la parte entera sea 0. Y para ello simplemente lo que hago es desplazar la coma, por ejemplo, hacia la izquierda 2 posiciones y queda de esta manera con la parte entera igual a 0. Y luego lo completo en esta notación que sería llamada científica decimal. Sería, por ejemplo, por 10 elevado a la 2, 10 al cuadrado. Si yo llevo a cabo la operación, me va a quedar 13,625. Pero generalmente el número real suele, como paso previo a codificarlo en algún formato de números reales, representarlo en esa notación científica. Generalmente puede ser la parte entera igual a 0, pero por ahí hay algunos formatos donde más bien la parte entera se procura que sea 1. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Con la parte entera igual a 0. Entonces, el signo sería negativo. Todo este número que tiene su parte entera igual a 0 sería la mantisa. Luego indicamos el exponente, como es decimal, 10, y elevado por ahí algún exponente entero. Ahora, este mismo número real también lo puedo llevar a binario. Acá está en binario, 13 punto binario 101, ahí está en binario. Entonces, este número binario también lo puedo normalizar, representarlo en una notación que sería científica binaria. Científica binaria. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Desplazo el punto binario a la izquierda, se desplaza 4 lugares, donde también la parte entera sería, en este caso, 0. Y luego pongo la base que sería 2, y el exponente sería positivo, porque lo estoy desplazando 4 lugares a la izquierda, y quedaría de esta forma, ¿no? El número por 2 elevado a la 4. Si yo hago la operación acá, 2 a la 4, a partir del punto lo desplazo 4 lugares a la derecha, porque este exponente es positivo, y me va a quedar el número binario. 1101, punto binario, 101. ¿Okay? Entonces, un número real que esté en cualquier sistema de numeración, lo puedo normalizar y para ello puedo desplazar el punto o el carácter que use para separar los enteros de los decimales con el exponente, ¿no? Como en este caso lo muevo a la izquierda, acá el exponente que pongo es positivo, pero debo indicar la base. ¿Okay? Entonces, esas son las notaciones que se pueden utilizar en cualquier sistema de numeración, decimal, binario, hexadecimal, octal, en fin. ¿Sí? A ver, ¿cómo sería este mismo número si yo lo llevaría a una representación científica hexadecimal? A ver, entonces tengo acá el número en binario, lo que hago es formar grupos de 4 bits o de nibles para la parte entera. Acá tengo solamente 4 y esto corresponde al número 13, pero 13 en hexa sería de esta manera, ¿no? D. ¿Okay? Pongo el punto hexadecimal y ahora para la fracción a la derecha formo nibles y acá tendría que completarlo con un 0 y quedaría así 1, 0, 1, 0. Eso es el carácter A.
hexadecimal. Y así quedaría el número en hexadecimal. Ahora, si yo lo quiero normalizar, muevo el punto a la izquierda. Quedaría de esa forma. Pero ya en este formato científico tengo que poner la base, que sería 16. Y debo de indicar acá el número de lugares que se movió. Como lo desplazo a la izquierda, sería con un exponente positivo, bueno, que sería 1, un solo lugar, y quedaría de esa forma en un formato científico hexadecimal. Okay. A ver, en general entonces, para los números reales, según el sistema en que yo los represente, puedo normalizarlo y ahí puedo indicar o reconocer la mantisa, ¿no? Que vendría a ser un número real donde su parte entera generalmente es 0. La parte entera es 0. Luego tenemos el exponente, que nos representa un número entero. Y cuando yo ya codifique en un formato de punto flotante, el exponente se va a codificar en exceso. ¿Cuánto es el exceso? Es 2 a la n-1, donde n es el número de bits disponibles para representar el exponente. Se han desarrollado desde el comienzo varios formatos para números reales, pero ahora ya está estandarizado con los formatos denominados precisión simple, precisión doble y el formato IEEE. Pero al comienzo se empezaron a utilizar para los números reales unos formatos como por ejemplo el formato de punto fijo, que consistía en indicar la cantidad de bits que pueden ser usados para la parte entera y la cantidad de bits que eran usados para la fracción. El punto ya era implícito. Entonces, si se especificaba, por ejemplo, un formato de 32 bits, 16 bits para la parte entera y 16 bits para la fracción, el punto no se codificaba. De tal manera que si yo quiero representar este número 13.625 en punto fijo de 32 bits, entonces se codifica la parte entera, en binario sería 101, y se completa este campo que es para la parte entera, empezando en esta posición, y los demás bits se completan con ceros. Y para la fracción, se lleva la fracción que sería 0.625, se codifica y sería 101. Entonces a la derecha se ponía 101 y luego se completaba a la derecha también con ceros. Y así se guardaba. Pero con el transcurrir del tiempo era necesario codificar números muy pequeños. Además, darle precisión agregando varios bits para la fracción. Entonces estos formatos ya eran inadecuados, porque acá con 16 bits para la parte entera, si quitamos 1 para el signo, nos quedan 15 para la fracción, y se podían codificar ¿cuántos números enteros? 2 a la 15. Pero si se quería codificar de repente 2 a la 90, ya no era posible, ¿no? Ya quedaba, faltaban bits. Entonces, ese fue uno de los inconvenientes de que no, estaba limitado a cierto rango de números el formato de punto fijo. Entonces se procuró resolver el problema y la solución fue esta, ¿no? Los formatos deberían tener la posibilidad de flexibilizar el punto en el sistema en que se representaban los datos. El punto que se pueda desplazar a la izquierda o a la derecha. El hacer esa operación permitía de alguna manera poder tener un rango mayor para representar los números. Bueno, este formato ya no se utiliza. Ahora más bien se utilizan los formatos denominados de punto flotante.
¿Qué significa punto flotante? Significa eso, ¿no? Tener la posibilidad de poder desplazar el punto en el sistema de numeración que sea a la derecha o a la izquierda. A ver, un número real en un sistema de base R, en general va a tener así una parte entera, ¿no? Que va desde el bit A sub 0 hasta el bit A sub n-1, así como la fracción. Entonces, yo normalizo ese número, procuro que la parte entera sea 0, por lo tanto, el punto lo puedo mover a la izquierda y quedaría de esta manera. Y ahora agrego acá un exponente que sería tomando en cuenta la base y luego el exponente n. De esa manera puedo normalizar el número real, y además me da la posibilidad de que pueda desplazar el punto a la izquierda o a la derecha. Hay esa flexibilidad para poder representar el número. Algunos formatos consideran que al desplazar el punto se procura que la parte entera sea 0. Pero por ahí hay algunos formatos que también lo mueven de tal manera que la parte entera sea al menos 1, el bit 1. ¿Bien? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos ya el número normalizado, se puede codificar por separado el exponente, el signo y la mantisa. Una vez que ya el número, estando en cualquier base, se lleva a binario, una vez que ya está en binario y además en el formato normalizado, ya se codifica directamente o se agrega a la codificación según la cantidad de bits que se vayan a usar. Entonces, este formato me da la posibilidad de poder representar el número real mediante componentes, un campo para el signo, otro campo para indicar el exponente y otro campo para la mantisa. Una vez que el número está guardado de esa manera, ya un sistema digital como un computador puede identificar los campos y hacer las operaciones directamente. Por ejemplo, tomando las mantisas puede hacer una operación aritmética y luego también tomando los exponentes puede completar la operación. La base también suele ser implícita y no se incluye en la codificación. Ya se sobreentiende que la base es el número 2. Ahora, al inicio también los fabricantes no se ponen de acuerdo por la cantidad de bits a utilizar. Algunos empezaron utilizando un campo total de 16 bits, después pasaron a 20 bits, después 32 bits, y así, según el fabricante especificaba su formato para codificar números reales en punto flotante. Pero ahora ya se ha normalizado y básicamente la cantidad de bits que se usan son 32 y 64 bits. A ver, entonces revisemos los formatos para codificar números reales. A ver, tenemos el formato llamado de precisión simple, que significa que se van a utilizar en total 32 bits, donde un bit va a ser para indicar el signo. El siguiente campo es para el exponente, que va a utilizar 8 bits. El resto de bits, que serían 23, le corresponden a la mantisa. Entonces los bits se guardan en este orden. Los primeros bits para la mantisa, luego 8 bits para el exponente y el último bit o el más significativo para indicar el signo. Igual, ¿no? Para el bit de signo, si es 0, significa que el número real es positivo o el número en general es positivo. Y si fuera 1, el número sería negativo. Entonces, cuando se hacen operaciones aritméticas, la parte lógica y el hardware identifican los campos, el exponente y luego identifican la mantisa. Y con el signo se enteran de que si el número es positivo o negativo y pueden hacer directamente operaciones con la mantisa. Con la mantisa. ¿Sí?
A ver, también está luego para darle una mayor precisión a resultados de operaciones, el formato llamado de 64 bits o para ampliar el rango de números, representar números pequeñitos como por ejemplo 2 a la menos 120, 2 a la menos 120, o de repente números muy grandes como 2 a la 150, el formato de 64 bits. Hay un bit para indicar el signo, ahora se usa más bien 11 bits para el exponente y 52 bits para la mantisa. Fíjense que ya se puede tener ahora una mayor cantidad de bits para la mantisa. Entonces, estos formatos son los que se emplean para poder representar números en general, números reales o de repente cualquier número entero también. A ver, veamos este ejemplo para codificar 45,625 que está en decimal en precisión simple. A ver, ¿qué se hace? Se lleva el número a binario. Acá está la parte entera que corresponde a 45 y esta es la fracción que corresponde a 0.625. Una vez que está el número en binario, se normaliza y al normalizarlo, la parte entera debe ser igual a 0. Entonces el punto binario tiene que moverse 6 lugares para que quede de esta manera. Y acá tendríamos que agregar el exponente, la base, sobre la base 2 elevado a la 6. Una vez que ya tenemos el número normalizado, la mantisa vendría a ser todo esto. Todo esto es la mantisa. Y el exponente sería 6. Para ir completando los campos, se codifica por separado el exponente. Como en precisión simple el exponente utiliza 8 bits, al exponente se le agrega el exceso, que sería 2 a la 8 menos 1. Eso es 128 más 6, queda 134. Y luego 134 se lleva a binario, que sería de esta manera. Entonces acá básicamente lo que se codifica es el exponente, porque la mantisa queda de esta forma. Ahora completamos los campos. Como es un número positivo, en el bit de signo sería 0. Los siguientes 8 bits son para el exponente. Acá está codificado, simplemente lo agregamos. Y luego se agrega la mantisa, pero no se guarda el 0. Todo lo que está a la derecha del punto es lo que se va a agregar como campo de la mantisa. Entonces empezaría con 1, 0, 1, 1 y todo lo demás. Ahí está 1, 0, 1, 1 y todo lo demás. Y luego se completa con ceros hasta tener en total 32 bits. Así es como se va a codificar este número real en precisión simple. Entonces, en una memoria de 32 bits, se guardaría de esta manera. O si fuera una memoria de 8 bits, este número ocuparía 4 filas consecutivas, ¿no? Empezaría con la posición menos significativa, primero se guardarían estos 8 bits, luego los siguientes 8 bits, y así, hasta completar los 32 bits. ¿Okay? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Es una preguntita. ¿Cuándo se usa la S? ¿Cuándo se usa qué? Cuando, un ejemplo para usar la S, por ejemplo, ahí parece, A ver, un ejemplo para que sea uno, por ejemplo. fíjate, así como está acá el número ya normalizado, diríamos así, ¿no? El signo sería positivo, ese vendría a ser la S, luego viene la mantisa que es 0, 1, 10, 11, 0, 1, 1, 0, 1, todo eso es la mantisa, y luego viene el exponente, ¿no? Que sería en este caso 2,
o la base, perdón, 2, y luego el exponente. Así sería en el formato normalizado. Entonces, la S nos representa básicamente el signo. Se refiere al signo esa representación. Lo que indicamos acá al comienzo, ¿no? Ese se refiere al signo, que puede ser más o menos, en general, M en la mantisa, la base y luego un exponente, que es un número entero, generalmente es entero, y puede ser positivo o negativo. Ok, profesor, ya, gracias. Muy bien. A ver, antes de pasar al formato llamado de la IEEE, vamos a desarrollar algún ejercicio. A ver, vamos a codificar en precisión simple menos 135,25. Entonces, al escuchar precisión simple, automáticamente nos acordamos que debemos utilizar en total 32 bits, un bit para el signo, 8 para el exponente y el resto de bits para la mantisa. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a binario este número. Muy bien, descomponemos en lo que ya sabemos, llevamos 135 a binario, a ver, será 2 a la 7, que es 128. 128 más 7, ¿no es cierto? 7 en binario. Y luego completamos con ceros acá. Ahí está la parte entera, ¿no? 8 bits. Y luego agregamos la fracción, punto 25. Esto es 2 a la menos 2 a la menos 2, ¿no? Ahí está el número en binario. Una vez que ya lo tenemos en binario, hay que poner el signo. Lo vamos a llevar al formato de notación científico binario. Hay que desplazar el punto binario 8 lugares. A ver, es 1, 4 ceros y luego 3 unos. Y luego estos dos últimos bits. Ponemos la base del sistema. Y ahora el número de bits que se ha desplazado el punto binario. ¿Cuántos bits se ha desplazado?
se ha desplazado esa cantidad de lugares. A ver, verifiquen si el número está correctamente en binario. 1, 4 ceros y luego Sí, 3 pues ceros. hace. ¿Está bien? Ujú. Ya. Entonces ya hemos normalizado el número, ya está normalizado. Y ahora procedemos a codificar. A ver, vamos a codificar el exponente. El exponente hay que codificarlo en exceso. Ahí está el exponente. Y hay que sumarle ahora el exceso. ¿Cuánto es? 2 a la n menos 1, donde n vale 8. Eso que está ahí viene a ser el exceso. A ver, hacemos la operación. Acá quedaría 8 más 2 a la 7. 128 más 8, eso es 136. Y luego llevamos a binario 136. Ya tenemos el exponente codificado en exceso. Ahora simplemente completamos los campos del formato. Para el bit de signo, como el número es negativo, debe haber un bit 1 ahí. Luego viene el exponente. Acá tenemos que agregar los 8 bits del exponente. Ahí están los 8 bits del exponente. Y luego agregamos la mantisa, pero todo lo que está a la derecha del punto. A ver, aquí tenemos toda esta cantidad de bits que corresponden a la mantisa. Y ahora debemos completar con ceros hasta que tengamos en total 32 bits. A ver, hasta acá tenemos ¿cuánto? 4 y 5, 9, ¿no? Ahí está, en total 32 bits. Así se va a guardar, o esta va a ser la codificación que corresponde a este número real. Algunas veces también, como estos números son extensos, suelen representarse en formato hexadecimal. ¿Sí? Entonces, el equivalente a este número en formato hexadecimal, ahí están, formamos niveles. Esto de acá, por ejemplo, es 1100, eso es 12. Luego tenemos 0100, eso es 4. El siguiente bit o el siguiente dígito hexa a ver, también sería 4. Luego tendríamos 7. Por acá nuevamente 4. Y los últimos serían ceros. Ahí está el número, pero en formato hexadecimal. ¿Sí? Entonces, si yo de acá deseo pasar a este formato de unos y ceros,
Bueno, cada dígito hexa se codifica rápidamente usando 4 bits. Sé que el 12 se codifica como 100, 4 como 0100, y así, por cada dígito hexadecimal, 4 bits. ¿Sí? Entonces, si es que se usa una memoria de 8 bits, como las memorias que se usaban al comienzo, que eran de 8 bits, estos números ocupaban 4 posiciones. Acá, por ejemplo, se van a guardar estos primeros 8 bits, que serían todos 0. Ya están. Luego se va a guardar 4 0. Después se va a guardar 4 7. Y por último se guarda C4. Así se guardaría en una memoria de 8 bits. Entonces, ese es el procedimiento para expresar un número real en precisión simple. ¿Tienen alguna consulta ahí? O sea, para números negativos, ¿el S es 1 o...? Por supuesto, el S me representa el signo. Ah, ya, ya, ya. ¿Y El cuando S me es, representa... y cuando es positivo es 0? Así es. Ya, Esto pues, ya. ya es estándar. Gracias. Siempre el bit de signo para cualquier tipo de número entero o real, si es positivo ese bit es 0 y si es negativo es 1. De esa manera la parte lógica de una unidad aritmética puede reconocer si es positivo o negativo. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Sí, profesor, en el exponente, si me sale menos de 8 bits, ¿completo con ceros a la izquierda o a la derecha? A ver, en este caso, por ejemplo, no, llevas el número a binario. Supongamos que te sale un exponente, por ejemplo, de 4, ¿no? Supongamos por ahí que haces operaciones y de repente te sale un exponente de 4. Pero al agregarle este exceso, el exceso ya es 128, ¿no? O más bien pongamos un ejemplo de que de repente te sale un exponente negativo. A ver, supongamos que haces una operación por ahí y llegas a expresar el número y te sale un exponente, por ejemplo, que sea menos 9. Listo. El exponente siempre tiene que llevarse a exceso. Entonces tomas el exponente y le sumas el exceso, que es 2 a la 7. A ver, ¿cuánto es 128 menos 9? 119. 119. Y luego 119 lo llevas a binario y ya está en exceso. Entonces, siempre el exceso va a ser 128 acá. Tu exponente podría ser de repente menos 100. Tienes que hacer la operación menos 100 más 128, te queda más 28. Ahora vamos a poner así. Entonces, este número hay que llevarlo a binario. ¿Ya?
Listo. Ahora supongamos que por ahí tienes un número y el exponente te salga de repente así, ya menos 100, supongamos. Entonces empiezas a normalizar o a codificarlo en exceso y tendrías que hacer esta operación, menos 100 más 2 a la 7, que es 128, y eso nos da 28. Ahí está. Ahora, esto lo llevas a binario sin ningún problema, como si fuera un número binario cualquiera. Cualesquiera. Y 128, a ver, sería en binario 1, 2 a la cuarta, 16. 16 más 12, ¿no? Ahí está 28. Entonces acá tendrías que completarlo para tener 8 bits con ceros a la izquierda, ¿no? Así quedaría el exponente ya codificado en exceso. Ya, pero solo en la mantisa es donde se aumenta hacia la derecha, ¿cierto? Sí. Ya. Pero hay que tener en cuenta que si tenemos números de esta manera, contamos los campos, ¿no? Bueno, acá hay un bit para el signo, 8 bits para el exponente y la mantisa a partir de acá. A partir de ahí empieza la mantisa. Pero ojo, que al codificar esto, la mantisa tendríamos que empezarlo así, 0, y luego todos los demás bits. Serían 1, 3 ceros, 3 1 y 0. Entonces, una vez que se tiene el dato codificado en relación simple, bueno, cada campo tiene un número de bits que hay que respetar. Un bit para el signo que tiene esta posición, los siguientes 8 bits para el exponente que tienen esta posición, y a partir de ahí, todo lo que a la derecha ya son los bits de la matriz. Pero ojo que en precisión simple, bueno, la matriz se inicia así con 0, porque por eso siempre, antes de codificar, el número se normaliza, ¿no? Se lleva esta forma. Ahí está normalizado. O en oración significa binario, pero normalizado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si no tengo más consultas. Profesor, una consulta más. ¿En qué casos se sale el exponente negativo? Cuando tienes, por ejemplo, un número pequeñito, vamos a poner un ejemplo. A ver. Vamos a borrar esto. A ver, hagamos un ejemplo cuando tengamos un exponente negativo. A ver, yo quiero colocar este número en la expresión. A ver, ¿cuánto sería ese número en binario? A ver, pásame a binario ese número, por favor. Pásame ese número binario. Así sería en binario. Sí, pues a veces Claro, es 12 a la menos 5, 2 a la menos 2, 2 a la menos 13, 100 octavos, a veces 121. Listo. Ahora este número lo normalizo.
Entonces ahora tengo que mover el punto binario a la derecha, 2 lugares. Y quedaría de esa manera en el formato normalizado. 0, punto binario, tiempo a la menos 2. Entonces acá debo mover la coma a la derecha, donde digamos la parte de la menos sea 0 y el siguiente sea 1 y luego el resto. Acá me sale un exponente negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría acá? Bueno, ya quiero codificar ese numerito, tomo el exponente, el menos 2, y lo llevo a exceso. Entonces tengo el número menos 2 y luego le sumo el exceso, que es 12 a la 7, que eso es 128. 128 menos 2 queda 126. ¿Sí? A ver, lleven a binario 126. Creo que sería 0. No. Está bien. Ajá. 0, 1, todo. Todo 1. No, todo 1 menos 0. Ya. Ahí están los 8 bits. Ahí está 126 en exceso, utilizando todos los bits. Y ahora simplemente codificamos. Entonces, como el número es negativo, en el bit seno de 1, ahí está. Luego ponemos o agregamos el exponente ya codificado. Y luego agregamos la matriz, pero una vez que hemos normalizado los números, ¿no? Es decir, todo lo que está a la derecha. Ahí está el número menos 0,125 en precisión. En formato hexadecimal, ¿cómo sería? Bueno, empiezo a agrupar 4 bits, 101, 1011, eso es B. Los siguientes 4 bits serían 41, eso es F. Los siguientes 4 bits, eso es 4. Y el resto de dígitos, ya es 0. Ahí está el formato hexadecimal. Cuando los números son así fracciones pequeñas, es posible que ya tengamos un exponente negativo. Entonces, este formato permitió codificar haciendo bien pequeñitos. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Una pregunta. ¿Qué pasa si codificamos algo normal? ¿Qué pasaría con el sistema? ¿Lo corregiría solo? ¿Qué pasaría de que? Si se codifica mal esto. A ver, si tú codificas mal y luego vas a hacer alguna operación, Sí, el mismo sistema se da cuenta que algo está malo. No, porque, a ver, tendríamos que ir al revés de la inteligencia artificial, de agregar algunos procedimientos que analicen resultados, ¿no? Pero ahora existen palabras reservadas para indicar el tipo de datos que vamos a usar. Por ejemplo, cuando ejecutamos algún programa, palabras como float, que definen la longitud de los números reales. Por ejemplo, float se refiere a un número real de precisión simple. ¿No? Entonces, nosotros solemos trabajar en decimal al decir float,
Luego podemos usar variables de números reales. El número real no el tema no se debe equivocar en representar los números en ese formato. No, de ahí no hay inconveniente. Entonces podemos indicar los datos como números reales, así en general. Parte de distracción. El sistema ya lo codifica. El error puede estar de parte de nuestra cuando hagamos algún ejercicio y codifiquemos mal el número, porque vamos a tener un resultado incorrecto. El sistema el procesador no se va a equivocar. Pues ahora se han desarrollado ya procesadores especiales que trabajan con estos formatos. Los procesadores tenemos en el laptop i5, Core 7, tienen varias unidades de puntos flotantes. Y la parte lógica, una vez que definimos el tipo de dato, ya lo codifica. Precisión simple o precisión doble o triple. Y luego llevan a cabo las operaciones. Identificando simplemente los campos, que corresponde a las divisas, con eso se hacen las operaciones. Muchas gracias. Ok, entonces ahora sí regresamos para ver la adaptación de la ITPLay. Pero antes creo que vamos a pasar a asistencias. Muy bien, jóvenes, a ver, pasemos a asistencia. Alcalde, Aliaga, Altamirano, Alvarado, Aymachoque, Presente, profesor. Barrientos, Presente, profesor. Carguas, Presente, profesor. Chambi, Chipana, Presente, profesor. Merino, Presente, profesor. Chocburi, Presente. Lavo, Presente. Dionisio, Presente, profesor. Espinosa, Presente, profesor. buenos días, García, Buenos días, profesor. Estoy presente. buenos días, Huerta, López, Lucas, Presente, profesor. Martínez, Presente, profesor. okay, Miguel, Presente, profesor. Núñez, Presente, profesor. Orel, Presente, profesor. Pantoja, Presente, profesor. muy bien, Pineda, Presente, profesor. okay, Quiroz, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Refugio, Presente, profesor. muy bien, Rivadeneira, Presente, profesor. okay, Robles, Presente, profesor. Rojas, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Sierra, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Fuentes, okay, buenos días, Torres, Valencia, Presente, profesor. Valenzuela, Valerio, Vázquez, Presente. Vázquez Lule, Presente, profesor. bien, Bertes,
Vicente. Ok, Villa. Presente, profesor. Muy bien, Villegas. Presente, profesor. Muy bien, Yauri. Presente, profesor. Muy bien, Zabaleta. Presente, profesor. Ok. Muy jóvenes. Bueno, también está el formato de posición doble que usa 64 bits. Entonces ya los fabricantes de hardware y también los fabricantes de software utilizan ya estos formatos. En las aplicaciones hay que indicar o usar palabras reservadas para hacer al sistema el tipo de datos que se van a utilizar, si son números reales o de repente números enteros con signo o sin signo. Bueno, con el fin de estandarizar las aplicaciones para Internet, el organismo conocido como IEEE también ha procurado intervenir y aparte de aceptar los formatos llamados de precisión simple y doble precisión, propuso un formato que le denomina justamente IEEE 754. Puede haber entonces un formato IEEE denominado también de precisión simple que usa 32 bits o precisión doble que usa 64 bits. Pero siempre hay que poner esto, ¿no? IEEE para referirse a que es el formato de la IEEE, que tiene una pequeña diferencia con respecto a los formatos denominados simplemente precisión simple o doble precisión. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay dos diferencias. Una, que cuando normalizamos el número, se procura que la mantisa tenga una parte entera igual a 1, un bit. Entonces ya no se usa de que la mantisa sea 0 para la parte entera, sino ahora en este formato de la IEEE se procura que al normalizar el número, la mantisa tenga una parte entera igual a 1. Esa es una diferencia. Luego la otra es al momento de codificar el exponente. En este caso el exceso se le llama exceso polarizado y es en general 2 a la n menos 1 y todo eso menos 1. O sea, se le resta un 1. Se le resta un 1. Tanto IEEE precisión simple o IEEE doble precisión. Sería 2 a la 11 menos 1 y todo eso menos 1. Esas son las dos diferencias. Todo lo demás es lo mismo. El orden para los campos signo, exponente polarizado y luego mantisa. Entonces, en general, este formato también puede usar 32 bits o 64 bits, pero se especifica con el nombre, ¿no? IEEE 754. Entonces, muchas aplicaciones desarrolladas para Internet agregan este tipo de datos IEEE y hay palabras reservadas también para referirse a datos que están en el formato IEEE. A ver, entonces veamos estos ejemplos. Quiero representar menos 12 en el formato IEEE de precisión simple. Eso significa que voy a usar 32 bits. A ver, entonces, ¿qué hacemos?
12 lo llevamos, o perdón, menos 12 lo llevamos a binario y luego normalizo el número. Debo desplazar el punto que en este caso está acá 3 lugares porque quiero dejar con la parte entera igual a 1. Entonces el punto binario se movería a 3 lugares y quedaría así, menos 1.1 por 2 a la 3. Ahí está, menos 2 sería normalizado con una parte entera igual a 1. Ahora codifico, como es negativo, en el de signo pongo 1 y luego debo codificar el exponente que es 3, que debe salirme este. Y luego la mantiza. ¿Cómo se guarda la mantiza? ¿Cómo se codifica? Todo lo que está a la derecha del punto solamente se guarda. Es decir, acá empezaría con un 1. Y luego completo con 0 hasta tener en total 32. ¿Okay? A ver, entonces, completemos este ejercicio codificando este exponente en exceso. A ver, entonces tenemos que poner a seno 3 más el exceso, que ahora va a ser 2 a la n menos 1, que es 7, y todo eso menos 1. Eso cuando nos da 3 más 128, 127. Y luego eso lo llevamos a binario. A ver, el binario sería así, ¿no? A ver, sería 2 a la 7 de 128 más 2. Así sería este resultado, que es 130, ¿no? En binario. Y lo que aparece acá, ¿no? Entonces, en este formato de la IEEE, el 1 no se codifica. Se codifica todo lo que está a la derecha del punto. Hay que tener en cuenta eso. Esas son las dos diferencias. La forma como se codifica el exponente y la forma como se guarda la mantiza, porque la parte entera no se guarda, no forma parte de la codificación. Al hablar IEEE ya se sobreentiende que cuando yo tengo el número ya codificado, la mantiza empieza con un bit 1. Okay. Ahora veamos para este otro número, que es positivo. También lo llevamos a binario, lo normalizamos, parte entera igual a 1, codificamos el exponente que va a ser igual a esto. Como es positivo, viene el signo 0, luego viene el campo del exponente, y luego la mantiza. Se guarda todo lo que está a la derecha del punto. 1 y luego se completa con 0. Para este otro número, 100 positivo, se lleva a binario. Ahora se normaliza, el punto está acá, y habría que moverlo 6 posiciones, porque debo dejar la parte entera igual a 1. Sería por 2 elevado a 6. Luego codifico el exponente en exceso polarizado. 6 más 127 debe darme eso. Y de ahí codificamos la mantiza. Se guarda todo lo que está a la derecha del punto. Es decir, empezaría 1, 0, 0, 1. Ahí. Y luego todo lo demás. Para este otro número, positivo, 0.25. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a binario. Movemos el punto, fíjense, 2 lugares a la derecha para que quede de esta forma, 1.0, y como lo movemos a la derecha, ahora el exponente sería negativo. 1.0 por 2 a la menos 2. Entonces acá estoy dejando la mantiza con su parte entera igual a 1. Y luego hago la codificación. Número positivo viene signo 0. Codifico el exponente, menos 2 más 127, eso es 125, y luego 125 en binario, ahí está. Y ahí agrego la mantiza, pero agrego todo lo que está a la derecha del punto, que empieza con 0 y todo lo demás. Y de esa manera
codificó en IEEE. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Dijo algo para cómo codificar el cero en ese formato o es imposible. ¿Cómo? ¿Se puede codificar el número cero en ese formato? El número 0. A ver, ¿cómo codificaríamos 0 si todo es 0, ¿no? ¿De dónde sacamos el 1? A ver, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Alguna operación? A ver, entonces acá habría que analizar si podemos hacer alguna operación de tal manera que tengamos una parte entera igual a 1. No hay ningún bit 1 acá. Entonces el 0 como tal no tiene una codificación directa en IEEE, pero puede formar parte de repente de ahí de un número real. Pero el 0 como tal, en forma individual, no tiene una representación directa en IEEE. Entiendo, profesor. Muchas gracias. A ver, ¿alguna otra consulta? A ver, entonces quiero que rápidamente ustedes codifiquen lo siguiente. A ver. A ver, codifiquen ese número real, menos 42,685 en IEEE de precisión simple. A ver, 5 minutos.
A ver, ¿alguien terminó? ¿Cuánto sería ese número en binario? A ver, entonces llevan a binario la parte entera, 42 y luego la fracción 0.825, que podemos pasarlo a binario haciendo sucesivamente multiplicaciones por 2 y luego ir tomando la parte entera, ¿no? Pero en este caso me van a salir muchos dígitos binarios. Lo que podría hacer es de repente por ahí encontrar alguna periodicidad, como en este caso, ¿no? Con 875 sale más factor. Sí, lo que ya quería demostrar era que acá, bueno, salen muchos dígitos binarios, pero en algún momento tenemos que truncar. A ver, luego tendría que normalizar el número. Acá tengo que mover el punto 4 posiciones. Entonces va a quedar así, ¿no? Menos. Profesor, el número no sería 100.010 ahí en el departamento. A ver, 42. Y 2 a la quinta, que es 32 más 10. Ahí acá faltó un dígito, ¿no? Sí, Faltó un 0 dentro de los dos primeros ceros. sí, vamos a corregir eso, gracias. Profesor, el segundo dígito después de la coma creo que tiene que ser 1. Ahí acá hay 2 1, ¿no? Así también, sí. Ya, ok. Buena voz, a ver. A ver, entonces habría que moverlo acá 5 posiciones. Va a quedar de esta manera: 0, 10, 10, luego 1, 1. Ok, entonces luego habría que codificar, bueno, acá tendríamos que multiplicar así por 2 elevado a la 5. Estando ahí ya se codifica el exponente y ahora se codificaría la mantisa, ¿no? O se agregaría la mantisa. La mantisa es todo lo que está a la derecha del punto y acá tendríamos que considerar básicamente 23 bits.
y luego truncar ahí. Entonces nos va a quedar un bit para el signo. Para el exponente serían 8 bits. Y para la mantisa, considerar solamente 23 bits. Es decir, acá tenemos que truncar hasta completar los 23 bits que corresponden a la mantisa. Si queremos de repente mayor precisión, bueno, tendremos que pasar al formato de 64 bits doble precisión para incluir más dígitos binarios. Pues en algunos casos hay que hacer eso, truncar la cantidad de bits que corresponden a la fracción. Entonces quería mostrarles eso, de que no siempre cuando pasan la fracción o la parte decimal a binario, pueden tener todos los bits, completar acá en uno. Si no se sale esto, hay que truncar hasta completar básicamente el campo de la mantisa. Ok, jóvenes, ¿alguna consulta? Pues ustedes completan la codificación. Profesor, una pregunta, ahí no es en el n menos 0,100. O sea, esto usted dijo que se pasa a la derecha hasta que se comience con 1, pero no comienza con 1 en el n. A ver, yo normalizo el número y muevo el punto, moviendo el punto binario a la izquierda y lo dejo de esta manera. Acá ya tengo la parte entera igual a 1. Ya. Ahí está la parte entera igual a 1. Entonces luego cuando codifico, bueno, el bit de signo que sería 1, luego el exponente que sería 5, en exceso polarizado, acá agregaría, y luego la mantisa que se va a empezar a guardar todo lo que está a la derecha, que empezaría acá con 0, ¿no? Se guarda todo lo que está a la derecha, hasta completar 23 bits. Ese bit 1 de la parte entera no se guarda acá. Ya se sobreentiende que yo cuando he normalizado la parte entera es 1 de ese número. ¿Ok? Verdad, es diferente con el otro día, claro. Sí, sí. Claro, es diferente. O sea, acá cuando llevo el número binario y luego lo normalizo, se procura dejar así, ¿no? Con una parte entera igual a 1. Y luego todo lo que quede a la derecha. Y cuando ya voy haciendo la codificación, agrego todo lo que está a la derecha del punto binario, ¿no? Que puede iniciar con 0, con 1, en fin, hasta completar los 23 bits. Muy bien, jóvenes, entonces el día de mañana tomamos la prueba de entrada y nos quedamos ahí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear en el Google Drive un Excel. Voy a poner el número a los grupos y ustedes van a ir agregándose, van a ir poniendo sus apellidos, nombres y códigos en ese Excel que voy a compartir con ustedes. ¿Sí? Muy bien, entonces faltan menos de 10 minutos. ¿Grupo para qué dijo que era, profesor? Para que se anoten formando los grupos de trabajo. Entonces voy a poner un Excel. Eso era para la PC4, ¿no? ¿O para qué era? No, esos grupos tienen que formarse y va a servir para todas las evaluaciones asíncronas del curso. Ya, evaluaciones asíncronas. Ya. Está bien, pues. Es importante que se junten personas que por ahí tengan caracteres similares o simplemente que tengan la intención de desarrollar todos los trabajos que se les va a proponer. Es importante que estén creados los grupos. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Cuídense y Dios mediante sería hasta el día de mañana. Hasta luego.
Profesor, muchas gracias. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Sí, hasta luego, hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego.